Los halos galácticos de la Vía Láctea y Andrómeda entran en colisión. Una investigación con el telescopio espacial Hubble indica que los halos de las galaxias ya se tocan y su colisión se producirá dentro de 4.500 millones de años. Mercurio en Cáncer, favorable con Urano. Es momento de aprovechar una excelente oportunidad de abrirse horizontes económicos. Contará para ello con ayuda influyente. Astronomía, astrología. Son disciplinas completamente distintas. Una de ellas, la astronomía, es una ciencia. La otra no es una ciencia. ¿En quién creemos más? ¿Qué predicción es más confiable? ¿Que voy a recibir ayuda influyente o que en 4.500 millones de años la Vía Láctea y Andrómeda colisionarán? Tal vez podemos pensar que como es una ciencia, la astronomía es más confiable, porque la ciencia es más confiable. ¿Y por qué? ¿Por qué la ciencia es más confiable? ¿Qué tiene de especial? ¿O qué le falta a la astrología para que podamos confiar en sus predicciones? Habrá predicciones mejores que esta, tal vez esta es muy de revista. Pero si hablamos de una carta astral, que es este documento donde ven la posición de los astros que como estaban en los cielos en el momento y el lugar en el que uno nació. Y eso determina si Marte está presente, si Venus, Júpiter, el carácter y un poco para dónde va uno en la vida. Hay quien confía plenamente en una carta astral. Para otros es un juego, divertido tal vez, pero después de todo algo que es fantasía. ¿Por qué? ¿Por qué no confiamos en la astrología? Porque sí confiamos en la astronomía. Haciendo esta pregunta en clase me han dicho, eh, la ciencia es comprobable, la ciencia se basa en observaciones, tiene teorías, hace predicciones, experimentos, es lógica, es racional. En cambio, la astrología es irracional, no tiene ningún fundamento, nada lo sostiene. ¿Será cierto esto? Si vamos un poquito más al fondo, poniendo atención no necesariamente en la parte de la astronomía, sino en la parte de la astrología, tal vez podemos identificar algunas faltas y poder de esa manera aplicarlo a otros casos que no son astrología y poder identificar si es confiable o no, si puede tener algún error de razonamiento que hace que ya no sea confiable y por qué la ciencia es considerada confiable. Entonces me gustaría platicar un poco de cómo eran los fundamentos, cómo se pensaba en la época de Galileo, más o menos, en términos filosóficos, cómo se entendía el mundo y cómo es que eso cambió una vez que empezó el trabajo científico más de la forma, en la dirección en la que ha tomado ahora la ciencia, ¿no? Más matemáticas, etcétera. En esa época, hablamos siglo XV, siglo XVI, incluso siglo XVII, el pensamiento dominante estaba fundamentado en la filosofía de Aristóteles, de Platón, pensamiento cristiano, religioso, que todo estaba amalgamado de una manera en la que parecía muy sólido, muy congruente, y de alguna manera lo era, no era disparatado. Pensando en Platón o las ideas neoplatónicas, eh, se consideraba en ese momento que había una escala naturae, le llamaban en latín, escala natural, como una escalera, como una pirámide que ordenaba jerárquicamente a todos los elementos del universo. De tal manera que en la parte más baja estaba todo lo que no tenía vida, como
la Tierra, digamos, ¿no? Y conforme uno va subiendo, se encuentra elementos vivos, los más simples, como las plantas, después tal vez algunos insectos, algunos animales más grandes, eventualmente aparecía el ser humano. Un poco más arriba estaban seres divinos, demonios o ángeles, y en la punta de la pirámide está Dios, el uno, el único. Entonces había una jerarquía, un orden natural, había una predisposición de las cosas. Eso acomodaba con esta teoría de Aristóteles de los 4 elementos. Todo está hecho de tierra, agua, aire y fuego. Todo era mezcla de eso. Y cada uno de estos elementos tenía un lugar natural en el universo. En el centro del universo estaba la tierra, luego el agua, el aire, el fuego. Y de la luna para allá había un quinto elemento, que era el éter, quintesencia, de lo cual estaba hecho todos los astros, era como algo divino. La luna, el sol, los planetas, las estrellas. Entonces todo esto se acomodaba muy bien, un lugar natural, había un orden natural en las cosas. Y si quisiéramos entender cómo funciona todo el universo y cómo es que las cosas son como son, uno tendría que comprender y conocer cada uno de los objetos, cada uno de los elementos del universo. Y cada uno de los objetos se definía a partir de la relación que tenía con los demás objetos. De tal manera que en realidad el universo era una red invisible de relaciones entre todo. Las relaciones estaban a partir de sus cualidades. Dos objetos con cualidades similares estaban relacionados entre sí. Entonces las cualidades se convertían en algo muy importante. De Platón también se derivaba esta idea del microcosmos y el macrocosmos y cómo se relacionaban. El microcosmos siendo nosotros y el macrocosmos los cielos. De tal manera que cada órgano del cuerpo estaba vinculado, relacionado con algún astro, con algún planeta o estrella. Corazón, con el sol podríamos pensar. Ahora, si entendemos, si conociéramos todas las cualidades de los objetos, entonces podríamos entender mejor cuáles son esas conexiones, esas relaciones entre todo y entender un poquito mejor cómo es la red total del universo. Entonces Aristóteles hablaba de 2 tipos de cualidades. Las cualidades manifiestas, llamaba, que son lo que hoy diríamos propiedades cualitativas, el olor, el color, el tamaño, si es maleable, si es muy duro, etc. Y otras cualidades que le llamaba cualidades ocultas. Y ahí estaba todo el chiste. Las cualidades ocultas, un ejemplo podría ser un imán. Un imán tiene una cualidad oculta que se manifiesta cuando está cerca de un pedazo de hierro. Si no hay hierro alrededor, un imán parece como un objeto más. Pero si yo acerco un pedazo de hierro, hay una manifestación de esta cualidad oculta que tiene el imán y que comparte con el hierro de alguna manera. Lo mismo podríamos pensar de la luna con el agua. Hay una cualidad oculta entre estos dos, de tal manera que se manifiesta con la marea. Si está la luna presente, la marea sube y cuando la luna no está, la marea baja. Entonces ahí hay algo que comparten. Uno encuentra la manifestación de esta relación, lo que nos habla de una cualidad oculta que comparten la luna y el agua. O podríamos irnos a otro lugar, como el opio. El opio que tiene una cualidad oculta que cuando la fumamos nos pone, ¿no? Entonces, en la época era importante, interesante investigar cuáles son estas cualidades ocultas y tratar de entender mejor cómo funciona el universo. Por un lado, el mismo gusto de entender el universo, pero por otro, todas las aplicaciones que esto tendría. Podríamos usarlo en términos tecnológicos o incluso en términos de cuestiones médicas. Entonces,
Había una disciplina que ya llevaba muchos años, siglos, que le llamaban la magia natural, magia naturalis, en latín, eh, que justo su tarea era descubrir estas cualidades ocultas de los objetos, los vínculos entre los distintos objetos que comparten esas cualidades y las aplicaciones que tenía. Y era algo, digamos que todos los contemporáneos de estos siglos pues, tenían algún conocimiento de esto, todos los filósofos o los eh, pensadores, gente de la iglesia, o científicos, los científicos de la época. Y a los practicantes les llamaban magos, a los expertos, ¿no? Porque el mago no como el que saca un conejo de un sombrero, sino el mago como el experto en esto, el capaz de investigar y determinar, ¿no? Cuáles son estas cualidades y estos vínculos entre los objetos. Eh, y encontraban cosas maravillosas. Por ejemplo, pensemos en el Sol. El Sol, todos los astros, es el astro rey, ¿no? El que trae vida, el que da calor, es como el más relevante en términos de nuestra vida cotidiana. Podemos ver que tiene un vínculo innegable con un girasol, ¿no? Estas flores que van siguiendo al sol conforme va pasando, que no solo es a través del movimiento, sino que si vemos la flor, se parece un montón al sol. Podríamos pensar en qué animal jugaría el papel del sol en el mundo salvaje. El león no solo es el rey de la selva, sino que además tiene una melena, como si fueran las llamas del sol y comparte el mismo color. Si uno quisiera hablar de cuál es el metal que tiene también este rol relevante comparado con el resto de los metales, pensaría en el oro, que no solo es el más valioso o era el más valioso, sino además es del mismo color. Algún órgano del cuerpo, ya hemos dicho hace un rato, el corazón, que es el que da vida. Algún individuo, el rey, el soberano de todo. Otro animal pudiera ser el gallo, todas las mañanas le canta al sol y tiene esta personalidad además muy dominante y es el protector del gallinero, etc. Y así nos podemos seguir. Podríamos ir a otro ejemplo, la luna ahora. La luna, que es el segundo astro que más impacta la vida en la Tierra, las mareas, nos ilumina algunas noches, los más visibles. Si queremos pensar en un animal, pensar en el lobo, que le aúlla además a la luna, tiene los mismos colores. Un metal, plata, la reina, un órgano, el cerebro. De ahí viene el término lunático, de hecho, justamente. Cerebro vinculado con la luna. Y así podemos seguirnos. Hay libros sobre eso. Había un personaje en esa época, Giambattista de la Porta, que tiene un libro muy famoso que se llama Magia Naturalis y que es como un recetario. De hecho, tiene algunas cosas que parecen incluso brujería. Recetario de consejitos ahí prácticos, mucho en la cocina o cosas así. Eh, Libro maravilloso. Y se aplicaba para medicina todo esto. Si alguien padecía del corazón, ¿qué tal que le ponemos collares de oro? Lo sacamos al sol, le damos caldo de gallo, ¿no? Mucho cosas de amuletos, cosas de comer, exponerlo a distintas situaciones al paciente. Si padecía de algo del cerebro, lo mismo podríamos pensar con baños de luna, etcétera. No sé, hay que ingeniárselas, será el papel del mago. Entonces, fíjense, al final era muy importante esto, y si uno quiere ir un poquito más lejos, entonces uno puede encontrar vínculos también con otros astros, que tal vez no es tan evidente como el Sol y la Luna, pero algún papel tiene que jugar. Si pensamos que todo esto tiene sentido,
algún papel tiene que jugar el hecho de que esté en Marte, por ejemplo. Marte, que pues, es un planeta que respecto a las estrellas pues, va cambiando de posición. No siempre se ve en la noche. A veces está del otro lado del Sol, entonces durante meses no lo vemos. Y de repente está presente y en la noche lo podemos ubicar y se ve más rojo. Rojo, justo. ¿No? ¿Cuáles serán sus cualidades ocultas? Si es rojo, probablemente lo podemos vincular con la sangre, con el coraje, con el calor. Venus, por otro lado, muy brillante, se ve en los amaneceres o en los atardeceres, tendrá un rol distinto. Entonces, justo, podemos pensar en el momento que nace una persona, cómo están acomodados todos estos planetas respecto a las estrellas, qué estrellas están a la vista en las noches. Si uno nace de día, con el sol presente, uno nace en una noche luna llena, pues justamente pareciera que si hay una cualidad oculta, se, se plasma tal vez sobre el sujeto y entonces eso le da esas cualidades. Entonces, tal vez una persona que nace mientras está Marte en el cielo, tal vez eso hable de que esa persona será, no sé, valiente, con mucho coraje. No sé qué dirá un astrólogo. O si es Venus quien está a la vista. Si es principios de año o mediados de año. Las estrellas que están a la vista en la noche son otras. ¿No? Estamos en un lugar distinto respecto del sistema solar. Entonces se ve un cielo distinto. Entonces todas esas combinaciones dan la posibilidad de interpretar o tratar de eh, eso, pensar en cualidades que tiene la persona en cuestión respecto de los elementos que había que podían influenciarlo. Ahora, si ya en el presente está Marte presente y cuando yo nací estaba Marte, yo comparto cualidades ocultas con Marte. Entonces Marte genera una influencia sobre mí de una manera muy particular, tal vez de una manera muy favorable y tal vez para otras personas de una manera muy desfavorable. Entonces justo el juego de la astrología está en encontrar estos vínculos ocultos que en principio se conocen dentro de las reglas de la astrología, que, que significa que alguien haya nacido a mediados de año, siendo Géminis, yo que sé, porque las estrellas, y si además en el año no sé cuál, donde estaba Venus, entonces eso tiene cosas que permiten predecir el carácter, tal vez, ¿no? La manera en la que enfrentará las situaciones a lo largo de su vida. A lo que voy no es tan descabellado. De hecho, a mí me encanta, es un juego lógico muy interesante. Es lógico, y justamente eso, es una construcción lógica. Entonces, si pensamos en qué cosas decíamos que parecían que le daban sustento a lo científico que no tenía la astrología, podemos ver que la astrología en esta construcción se hizo a partir de un montón de observaciones, encontrar patrones, aplicar razonamiento inductivo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que encuentro patrones y a partir de eso hago una regla general, como si fuera una ley. El sol tiene tales cualidades, la luna tiene tales cualidades. Y, y esas reglas y esas ideas previas que tienen que ver con toda la filosofía en la que está construido ese pensamiento, que es lo que dijimos de Platón y de Aristóteles, entonces uno puede aplicarlo en ese lugar y entonces uno va entendiendo cómo es la relación entre todo esto. Entonces eso pareciera que son observaciones, razonamientos inductivos y además razonamientos deductivos también, porque una vez que tengo las reglas del juego, lo puedo aplicar, puedo hacer una carta astral, al grado de que uno se mete en la computadora, uno pone la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y te saca tu carta astral. Hasta donde
está basado en todo esto, no lo sé, pero en principio se podría, ¿no? Porque ahora con una computadora podemos hacer los cálculos perfectos de dónde estaban los planetas y cómo se veía el cielo en el momento que uno nació, no importa cuándo haya sido eso. Entonces, tiene lógica, sí tiene lógica. Y a mí me parece maravilloso. Ahora, entonces, ¿por qué no es confiable? ¿Por qué aún así los científicos dicen que no? Porque hay fallas, ¿no? ¿Cuál es una de las fallas? Los primeros, las leyes, ¿no? Los principios básicos sobre los cuales está construido son estos principios filosóficos, como lo que define un objeto es la relación que tiene con los demás, la existencia de estas cualidades ocultas, la idea de esta jerarquía en el orden de las cosas. Eh, Eso, digamos, es arbitrario, completamente arbitrario. Eso se pensaba, es herencia de pensamiento de hace 2500 años, reconstruidas en la Edad Media, ¿no? En Europa y adaptadas al pensamiento cristiano de la época. Y si consideramos qué pasaba en China en esa época, se pensaba completamente distinto. Entonces, no son principios que tengan fundamento alguno más que lo analógico. Además, este razonamiento inductivo, que es encontrar un patrón y extrapolar, pues no siempre se hizo de forma adecuada. Encontrar un ejemplo no me permite extrapolar, ¿no? Y generar una ley. O uno podría encontrar un montón de ejemplos y decir, pareciera que esto siempre se comporta así, y entonces hago mi regla general. La cosa es que para ser estrictos, si yo encuentro un contraejemplo, es decir, un caso donde no se aplique esta ley, entonces significa que la ley es incorrecta. Y es el tipo de cosas que no suceden aquí. Más bien se adapta a la observación, se adapta y yo la trato de ajustar para que mi regla general sea válida siempre. Entonces, digamos, ahí el juez de si estoy en lo correcto o no, no es la naturaleza como pasa con la ciencia, sino que el juez soy yo mismo. Yo hago las reglas y yo digo si se aplica bien o no. Y si hay algo que contradice mi regla, entonces cambio el ejemplo, cambio la interpretación, pero no cambio mi conclusión. Entonces, es algo que sí tiene un montón de elementos que se toma, que Galileo, que era justo de la época donde se pensaba así, Galileo utiliza un montón de esas herramientas de pensamiento, pero empieza a agregar otras diferentes, que justamente hacen que buscan dónde es falible, dónde puede fallar cada una de estas cosas y trata de encontrar el mecanismo para darse cuenta si se está engañando a sí mismo o no, que después de todo es el papel de la ciencia, ¿no? Darnos cuenta si nos estamos equivocando, encontrar dónde puedo estar equivocado. Y en el caso de la astrología, hay un montón de lugares donde uno podría estar equivocado, lo cual hace que no confiemos, que es la conclusión a la que llegamos los científicos. Pero justo para ver por qué los científicos sí tienen credibilidad, tendríamos que entonces ahora contrastar de una construcción científica de algo muy simple para ver cómo uno puede ir descartando cosas. Y me gustaría platicar de dos o tres ejemplos que justo son de la época, hablando de Galileo y algunos colaboradores de él, que hicieron aportaciones fundamentales, no tanto en el descubrimiento en sí o la explicación de un fenómeno, sino de el cómo pensaron para concluir lo que concluyeron y, y cómo descartar algunos de los grandes fundamentos de la astrología y de mucho del pensamiento de la época, que era esta filosofía aristotélica. Por eso lo comentamos más adelante en otro video. Espero que les haya resultado interesante y hasta la próxima.